Bueno, para quienes nos están conociendo, yo soy Adriana Ramírez, Anandi. Y yo soy Javier Francisco. En este año estamos haciendo ciclos de masterclasses, de talleres, de retiros de fin de semana centrados en el área del amor y las relaciones interpersonales en general. En este ciclo de amor consentido, esta es la tercer masterclass que hacemos. Iniciamos el viaje, arrancamos conociendo un poco cómo el tener un propósito de vida claro es un punto de referencia muy valioso para examinar la compatibilidad en las relaciones. Hablábamos de la existencia de tres propósitos que tienen que confluir, el de una parte, el de la otra parte y el que surge en la relación. O sea, el mío, el tuyo y el nuestro. Así es. Tres propósitos que tienen que coincidir y generalmente no tenemos esos propósitos claros. Y en las charlas pasadas vimos en la primera cómo esos tres propósitos son los que le dan coherencia a la relación, y en la segunda vimos cómo eso se convierte en el motor de la sostenibilidad. Así es, el motor del cambio, se llamaba la segunda charla. Veíamos cómo ese propósito claro me despierta una fuerza que le llamamos la fuerza vital, una motivación suficiente que es muy profunda, que me permite realmente brincarme a mí misma o a mí mismo para hacer cambios que a veces nos cuestan, con el fin de darle sostenibilidad al amor, que es más que simplemente un sentimiento y que es una elección. Todas nuestras condiciones de vida actuales son el resultado de nuestras elecciones, conscientes o inconscientes, personales o colectivas. Así es que la importancia de elegir con sabiduría es tremenda. Ahora, no siempre lo vemos así, porque muchas de esas elecciones las hicimos sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero las elecciones son como los nudos que tejen la telaraña de la vida. Siendo así, elegir con sabiduría es una de las acciones más importantes que puede hacer un ser humano. Esa frase que inventaste me encanta. Las elecciones son los nudos De la telaraña. que entretejen la telaraña. Visto que la telaraña son un montón de nuditos y de ahí se van en Sí, todas las direcciones, pero vos mueves cualquiera y se mueve la telaraña completa. Así es, porque en este caso, cuando hablamos de las elecciones o de la facultad de elegir, estamos hablando de algo que es diferente a decidir. Por el momento, vamos a decir que una decisión es una suma de pesos y contrapesos, de costo-beneficio, un examen analítico que se hace desde las capacidades mentales para pues llegar a tomar una decisión. Una elección es algo distinto, es una determinación muy profunda en relación con alguna situación que vivencié. Y generalmente las elecciones se hacen en momentos cumbre, donde hay una presencia tal que esa determinación se va directo a lo más profundo del inconsciente y hasta el ser. Siempre utilizamos un ejemplo de un cliente que tuvimos que vino a consulta porque había estado a punto de formalizar una tercera relación y la había roto de un momento a otro. De hecho, la segunda, él la rompió y se fue a vivir a otra ciudad sin ni siquiera explicar, y la mujer nunca supo qué era lo que había pasado. Y a través de una sesión que hicimos de hipnosis para encontrar su elección fundamental, nos contó esta historia de que cuando él se estaba graduando, la mamá había muerto y él se había graduado de licenciatura con mucho costo. Cuando subió a que le dieran los títulos, volvió a ver al papá y el papá estaba hablando con la persona que estaba a la par. Bajó con el título y le vino a decir al papá, papá, ya me gradué. Y el papá le dijo, no me jodas, no es que estoy hablando con este señor. Y dice que él en ese momento pensó, el amor
no existe. Y no me voy a dejar a engañar por esa idea. Y a partir de ahí, sin darse cuenta, eso se convirtió en una elección que lo hizo terminar 2 relaciones antes de profundizar y estaba a punto de terminar la tercera. Sí, es un ejemplo de que nos comienza a dar a entender esa diferencia entre elegir y decidir, porque decidir se parece más a ese análisis que hago para saber si me voy a comprar un auto o una moto. Pero elegir, decimos, es una facultad esencial, trasciende la mente y tiene que ver con aceptar o rechazar lo que es. El amor no es una excepción de este tipo de elección, porque ya sabemos que no es un sentimiento. Y la sostenibilidad del amor no depende de que un sentimiento se mantenga. Depende de que se mantenga lo que llamamos la elección fundacional, el momento en que eliges voy a ser pareja de esta persona. Y no se elige solo ese día, el día de la promesa. Se elige cada día, momento a momento, sobre todo cuando el enamoramiento ya inicial ya no hace ese trabajo por nosotros. Esa es la verdadera fuente de la sostenibilidad. Sostener mi elección fundamental, no la intensidad del comienzo, sino la capacidad que tengo de seguir eligiendo ese vínculo. Y las relaciones se terminan no porque el amor desaparezca, sino porque lo que me hizo elegir ya no se puede mantener y sobre eso vamos a estar conversando. Así es, en relación con el amor, ese saber elegir, que es el tema de hoy, tiene que tener un punto de referencia. ¿En función de qué es que yo acepto o rechazo lo que es? En función de el propósito vital, que decíamos que en una relación hay por lo menos 3, el mío, el tuyo y el nuestro. Porque de lo contrario, me pierdo un poco. Por eso es que decimos que el propósito me da referencia y dirección. Estos temas a veces son abstractos y nos gusta poner un ejemplo para que se vuelva más práctico. Así que les vamos a contar el caso de Silvia. Sí, porque vamos a ver con este ejemplo que en el otro extremo de una relación, ya hablamos de cuando la relación comienza, en el otro extremo también hay una elección, que es cuando se elige romper la relación. Pero soltar el vínculo no es un accidente que nos ocurre de un momento a otro. Es una elección que no se toma en el vacío, sino una elección que se toma porque en el transcurso del tiempo uno de los dos o los dos hicieron elecciones conscientes o inconscientes que no se sumaban al propósito colectivo. Veamos este caso, que es un caso real para entender toda esta teoría que estamos explicando. Contanos quién era Silvia. Bueno, Silvia era una mujer profesional, muy inteligente, trabajaba en una empresa internacional que vino a sesión muy angustiada, con niveles de ansiedad tremendos, con problemas de alimentación, estaba teniendo atracones, estaba aumentando de peso muy rápido, estaba tomando un ansiolítico que, por cierto, le caía muy mal, eso había hecho que tuviera que tomar antiácidos, se sentía fatal y pidió ayuda porque, según ella, el tema que tenía era una elección. Ella no decía elección, era una decisión que tenía que tomar, que ya no podía seguir posponiendo. El novio le había invitado a hacer un viaje. El novio era de la India, era un hindú, y le había invitado a ir a la India a conocer a los papás. Claro, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se conocieron? Pues resulta que Silvia y Ramesh se conocieron en un festival de tango aquí en Costa Rica, porque él trabajaba igualmente con una transnacional en un proyecto temporal, ambos eran tangueros, surge este festival y en esa noche se conectan a través del baile, surge la química, surgen las chispas y cuando se dieron cuenta habían brincado de cabeza
al pozo del enamoramiento. Entonces, claro, sin pensárselo mucho, ya estaban llegando a un momento en el que a Silvia le proponían un viaje a India a conocer a la familia de Ramesh, lo cual, por supuesto, ella misma entendía que era la presala de una formalización, siendo que ambos provenían de familias bastante conservadoras. Es por esto que Silvia llega muy conflictuada al consultorio y cuando conversamos con ella nos dice que tiene esos pensamientos rumiantes en la cabeza que le quitan el sueño, que si se va a la India a conocer a la familia de Ramesh, seguramente va a haber una propuesta matrimonial y ya está pensando si se van a casar por la Iglesia Católica, por el hinduismo o peor aún, por lo civil. Pero ese es solamente el comienzo de las complicaciones. Estaba el asunto de los hijos. Ambos querían ser padres, entonces ya se venía encima bajo qué religión iban a formarles, en cuál país se iban a establecer. Iba ella a tener que dejar su cultura, su familia, para probar suerte en India, en una cultura tan distinta, y la peor de todas, ¿Qué pasó? ¿qué pasaría en un escenario de divorcio? Sí, que ya ella tenía experiencia de unos conocidos que vivían, eran de dos países diferentes, se habían divorciado y ese tema había sido delicadísimo, ¿verdad? Sí, con hijos. Y ambos en países diferentes es un tema dificilísimo de manejar. Claramente no había conversado de nada de esto con su novio. ¿Por qué? Porque se habían dejado llevar por la pasión y la emoción del enamoramiento. Pero esos síntomas, esa ansiedad, ese insomnio, esos atracones, tenían una raíz bastante importante. Esa primera sesión lo que hicimos fue explicarle que no estaba en condiciones de elegir, que para elegir bien hace falta antes saber, reconocer lo que es cierto y contrastarlo con lo que uno cree. Y que el estrés sostenido en el que ella estaba atacaba justamente eso. Le había sesgado la atención. Ahora solo pensaba en lo negativo. Le había estrechado el criterio. Todo esto ya lo conoce la neurociencia. Ya el prefrontal no estaba en capacidad de pensar bien y la había hecho reaccionar en lugar de responder cada vez que enfocaba la atención en el dilema. Se sentía cada vez peor. Y lo que hicimos en esa sesión fue explicarle que en esas condiciones no iba a poder elegir y le dimos las primeras recomendaciones. Claro, y este punto es clave. Es empezar a entender cómo cuando nos salimos de balance, realmente no estamos en capacidad de saber elegir. Porque el estrés crónico, que se le conoce como distrés, y nos inhibe de conectar con la sabiduría para elegir de acuerdo con nuestros propósitos. Es por eso que en esa primera sesión le recomendamos retomar el ejercicio que la hiciera sudar. Le recomendamos una técnica de meditación, le sugerimos cambios en la dieta y algunos suplementos para que recuperara el patrón del sueño, a fin de que ese sistema nervioso comenzara poco a poco a volver a la calma. Eso era lo primero. Sí, ella nos cuenta que se había ido para la playa para tomar la decisión, un error que mucha gente comete, y que había regresado peor, la pasó fatal en la playa. Fue ahí cuando aprovechamos el momento de esa primera sesión para explicarle que elegir no es un acto de voluntad. Sí, eso la tranquilizó mucho, saber que no podía hacerlo en esas condiciones y entender por qué en la playa se había sentido tan mal. Imagínense irse para la playa y acostarse en la playa y decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy al viaje o no voy al viaje? ¿Cuáles son los positivos? ¿Cuáles son los negativos? Meterse al mar y seguir pensando. O sea, eso
la hizo sentir muy bien, entender que no estaba en condiciones adecuadas y que existía una fórmula que podía utilizar para sentirse mejor. Así es, así que la segunda sesión, cuando ella regresa, pues ya tiene más estabilidad. Es entonces cuando realmente hay un canal abierto para ir más profundo. Y le lanzamos la pregunta, bueno, si pudieras por un momento dejar de lado el miedo, dejar de lado las posibles consecuencias, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer en este caso? Se quedó en silencio y simplemente asintió. No dijo nada ni le preguntamos nada, solamente asintió. Si la persona no está lista todavía para apalabrar, para decir cuál es la elección, obviamente le da miedo, uno no hace la pregunta todavía. No le preguntamos, simplemente respetamos y después de escuchar, le explicamos que su problema no estaba relacionado con el saber. Ven qué interesante, ella ya sabía. Estaba relacionado con elegir, que como ya dijimos, es aceptar o rechazar lo que es. En este caso ya estamos un paso más adelante, es aceptar o rechazar lo que sé. Vean qué interesante esta distinción, porque estos son parte de los secretos. En ese momento ella tuvo lo que llamamos un momento wow, que es cuando el consultante tiene una toma de conciencia importantísima en su proceso. Ella entendió que no tenía problema con saber qué hacer, como pensaba, sino con ejecutarlo, con llevarlo a una elección, en parte porque tenía el sistema sumamente desregulado y ocupaba pues aclararse un poquito más. ¿Qué le recomendamos? Bueno, seguir con los ejercicios que está haciendo, seguir con la alimentación, seguir haciendo la meditación para regular el sistema nervioso y verificar sus principales temores hablando con su novio sobre esos temas principales, a dónde iban a vivir, si iban a ser católicos los hijos, si se podían bautizar, o sea, hablar por primera vez sobre todos esos temas. Esa fue la recomendación y ella se fue para la casa con todas las ganas de seguir adelante. Imagínense, qué loco lo que sucede en el enamoramiento, que pueden pasar meses y meses sin llegar a dialogar sobre temas tan importantes para lo que es proyectar un futuro común. En este caso, ellos nunca habían hablado de eso y era ya el momento de hacerlo, ¿verdad? De enfrentarlo. Y bueno, como se imaginarán, la conversación derivó pues en una discusión, sobre todo porque cuando nos confrontamos a veces sin buenas herramientas, autoconocimiento, entramos en lo que se conoce como la Torre de Babel. Sí, un síndrome interesantísimo. Reconocerlo es buenísimo. Cuando uno se da cuenta que está en ese síndrome, hay que quedarse callado y decir, estamos en el síndrome de la Torre de Babel y no seguir hablando. Funciona así. Ella ya se estaba responsabilizando de su estrés, pero él no, él estaba estresadísimo. En el síndrome de la Torre de Babel, uno oye lo que le da la gana, lo que teme o lo que quiere oír, por cualquiera de los lados. No se lleva a cabo una verdadera comunicación entre dos personas, sino que es casi un diálogo interno. Ejemplo, le pregunta ella a Ramesh, si nos casamos, ¿será por la iglesia? Y él escucha, nuestro matrimonio solo será válido bajo mis creencias y no las tuyas. Entonces él se molesta y responde, el hinduismo tiene muchos más años de existir que el catolicismo y sus dioses son respetados desde hace milenios. ¿Y qué escucha ella? Ella escucha, ni yo ni mi familia creemos en el Dios de los cristianos. Y así, cada frase es malinterpretada
Y eso se convierte en un diálogo personal de cada uno, en donde están intentando defender sus valores y absolutamente cerrados para poder escuchar lo que el otro está diciendo. Y lo que decías antes, que en esos momentos el estado de alerta nos sesga completamente la interpretación de lo que está sucediendo, haciéndonos concluir anticipadamente de acuerdo con lo que pensamos sin realmente lograr escuchar lo que el otro o la otra quieren transmitir. Sí, esto ya se ha explicado muy bien científicamente. Es como una especie de antiempatía. O sea, el asunto es así. El distrés o el estrés, no el estrés acumulado, sino una situación de estrés. Cuando yo no veo en el otro lo que llaman en neurociencia un lugar seguro, cuando estoy peleando, ¿qué pasa? Mi cerebro dispara un mecanismo que me prepara para tres cosas: para pelear, para esconderme o para salir corriendo. Piénsenlo bien, estamos conversando y todo mi organismo está preparado para una de esas tres cosas. Y el de la otra persona también. ¿Cómo crees que puede haber ahí una comunicación verdadera? Es simplemente imposible. La Torre de Babel se instaura y entre más hables, peor se pone la cosa. Por eso hay que cortar, parar. Cuando te das cuenta que eso está pasando, tienes que decir: lo siento, Torre Babel, alguna clave puede tener la pareja y que cada uno se vaya a hacer algo para reducir el estrés y ver si puede regularse un poquito antes de pasar a la siguiente actividad, que ojalá no sea seguir conversando. No supimos nada de Silvia por lo menos en 3 meses, hasta que nuevamente llegó a consulta. Nos contó que tras la conversación que había sostenido con Ramesh, ella hizo una elección de no ir a ese viaje y de esperar a que regresara para comunicarle a él que la relación no iba a continuar. Sin embargo, no se lo dijo en ese momento. No, por fin le pudimos preguntar: ¿qué es lo que sabes? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que supiste? Ella dijo que ella había sabido lo que iba a pasar la primera vez que hizo el amor con él. Nos contó que después de hacer el amor divino, ella pensó y supo que eso iba a ser lindísimo mientras no pasara de ahí. Mientras no cambiaran las condiciones, iba a ser divino. Mientras no se hablara de matrimonio y de hijos, todo iba a ser perfecto. Eso es lo que ella sabía, eso fue lo que tuvo que aceptar o rechazar. Sin embargo, gracias a la asesoría que le dimos, ella quiso ir por pasos. Ella dijo: no, ahora solo voy a elegir no ir a la India. Sin embargo, cuando hacemos elecciones, afecta realmente no solamente nuestro ser, sino todo aquello que está conectado de alguna manera con nosotros. Y la vida es tan juguetona que Ramesh, estando en la India, la llamó y le comentó que había recibido una propuesta de trabajo muy buena y que la iba a aceptar. Ya lo había elegido también, lo que consecuentemente implicaba que no iba a regresar a Costa Rica. Interesante, ¿verdad? Para mí nunca lo verificamos. Él ya sabía. Ya le habían ofrecido ese trabajo. Inteligentemente no le dijo nada a ella. Él dijo: de ahí, eso es perfecto, nos vamos a la India, le presento a mis papás, nos casamos, nos vamos a vivir allá, tenemos 7 hijos y somos felices por el resto de la vida. Ella hizo bien en pedir asesoría profesional, supo salir del problema y fue llevándola paso a paso, de tal forma que ni siquiera tuvo que decirle en ningún momento: no te amo. Nunca se dejaron de amar. Nunca tuvo que decirle: no quiero. Simplemente ella tomó la elección que tenía que tomar, aceptando lo que ya sabía: no debo ir a la India. Y a partir de ahí, la realidad se fue manifestando de la mejor forma posible. De hecho, ellos no quedaron peleados. Sí. Ahí se muestra esa diferencia entre la decisión, ese juego analítico que nos vuelve locos, y el elegir sobre la base de aceptar o rechazar lo que es.
lo cual supone saber qué es lo que es. Ella supo desde el comienzo que no se proyectaba para una relación a largo plazo, por más lindo que fuera. La dificultad era aceptar eso, porque somos humanos y a veces queremos que las cosas sean diferentes aun cuando no pueden ser. Vean qué interesante, aquí hemos hablado de 3 facultades esenciales: saber, verificar. Ella verificó para poder elegir, verificó lo que sabía conversando con él, y elegir, ¿ok? Esas 3 facultades son como decir el secreto de todo este proceso del cual estamos hablando. Y además, sacando un aprovechamiento adicional en esa última sesión, ella nos dice que el entendimiento de lo que es saber elegir y el entendimiento de cómo un cuerpo que ha entrado en un estado de imbalance no tiene realmente esa libertad de elegir, le ha llevado a hacer otra elección, que es dejar de depender del ansiolítico. Ella quiere realmente recuperar su equilibrio, entendiendo que hay cambios en el estilo de vida que puede cultivar para vivir en un estado de balance y que a la próxima pues no tenga que pasarla tan mal antes de llegar a saber elegir. Sí, y ahí en esa sesión ella nos dice, sí, yo quiero dejar el medicamento, quiero hacer el entrenamiento para aprender a usar esas facultades, un entrenamiento que tenemos que se llama Generando Presencia, y nos hace una pregunta muy interesante. Es esta, tal vez ustedes se lo están haciendo. Ok, ya yo aprendí la lección, ahora bien, la próxima vez que vaya a bailar tango, que vaya a una milonga, y me sale un hombre guapísimo, tal vez es irlandés o qué sé yo, ¿qué hago? Entonces, ¿qué? No me voy con él, porque ya sé dónde va a terminar toda la cosa. Es una pregunta interesante y con trampa. ¿Qué decimos? Bueno, hay que saber elegir y hay que saber ubicar las conexiones. El autoconocimiento, el entrenarnos en herramientas de desarrollo personal, el comprendernos mejor, tanto a nivel individual como en el campo relacional, en vez de restringirnos, el marco de experiencias nos lo abre, porque entonces yo puedo conectar riquísimo con el irlandés en la milonga. Sin embargo, voy a tener presente desde ese momento que tengo que saber ubicar esa conexión, porque si mi propósito de vida en ese momento es casarme y tener hijos, pues tengo que saber con quién conectar. Pero si mi propósito no es ese, a lo mejor pues sí puedo tener algo bonito con el irlandés. Bueno, tengo que hacer esa elección de forma consciente, eso es lo mejor, ¿verdad? Y irla revisando paso a paso, porque en el momento en que yo sienta que ya se me está pasando, que ya me estoy brincando la cerca y que esa persona se está convirtiendo en algo demasiado necesario para mí, voy a tener que elegir de nuevo. Sin embargo, desde el principio, cuando uno ya vive de forma consciente, aprende estos pequeños detalles, ¿verdad? Si yo sé que esto no va a poder profundizarse, porque ya me pasó una vez y no quiero que me pase una segunda, tengo que cuidarme hasta de cómo me comunico por WhatsApp. Con quien surge una atracción, se comienza en una dinámica de mucha comunicación. Sin embargo, eso lleva pues a involucrarnos, lleva a que surjan los apegos y las expectativas. Entonces, si yo sé que esa conexión no va a ser para casarme y tener hijos, entonces desde el inicio lo que se sugiere es que la comunicación cualitativa y cuantitativamente hay que cuidarla, pero para eso hay que entrenarse. Eso no basta con entenderlo aquí, porque en el momento que pasa, vienen las hormonas, viene la pasión, vienen las ganas y es muy difícil
En esos momentos, generar presencia para responder en vez de reaccionar desde el instinto. Solo la conciencia, solo desde otro plano, solo desde otro nivel, que en psicología transpersonal llamamos el alma, el observador o la esencia, puedes hacer este trabajo tan difícil, ¿verdad? Que en última instancia lo que va a hacer es evitarte sufrimiento. Porque vos querés casarte y tener hijos. Es un deseo tan profundo que vas a la milonga y ya el primero que te dice que sos la mujer de su vida, tu cerebro dice, matrimonio, hijos. Y el prefrontal está demostrado, no te permite pensar con sabiduría. Te borra todo lo negativo y te da todo lo positivo. Vos decís, mis hijos van a tener los hijos verdes, los ojos verdes. O sea, van a ser altos. O sea, qué maravilla. O sea, esto es lo máximo que me está pasando en la vida. Entonces, para poder vivir en esa otra dimensión y evitar el sufrimiento sin dejar de disfrutar de la vida, como dice Anandi, hay que entrenarse en el empleo de las facultades del alma. Ahora bien, podrá decir alguien, bueno, la verdad es que yo quiero vivir la vida y yo quiero disfrutar y dejarme llevar por la pasión y por la emoción. Bueno, es válido. Cada quien puede determinar cómo quiere vivir su vida. Solo que sí, esa persona pues está eligiendo una dosis bastante alta de sufrimiento. Y tiene que asumirla, no importa. Sí, exactamente, de forma consciente. Porque obviamente se va a ver enredado en situaciones como la que le sucedió a Silvia y a Ramesh. Vamos a ver, yo creo que con todo esto que hemos conversado ya presentamos el tema, el problema, la solución, pero sería bonito escuchar opiniones y responder preguntas. Nos abrimos el diálogo. Pues bueno, yo siento que estaban hablando de mí como por toda la toda la presentación ha podido llamarse no Silvia sino Camila, así muy literal. Y bueno, sí, yo justamente estuve un tiempo largo en una relación con un chico de la India. Todavía estoy como posicionándome firmemente en esta elección de no seguir con él, porque la cultura ya hace que si hay la noción de que surgió amor, ya es un amor que tendría que ser para toda la vida. Yo estoy justamente ya parada en un lugar de elección, viendo justamente todo lo que ustedes estaban trayendo ¿no? Bueno, un saber, yo siempre tenía lo que ustedes dicen, o sea, tal cual, desde la teoría, en mi experiencia tal cual. El saber estaba en mí, yo sabía que esa relación no iba para ningún lado, pero al materializar mi saber, siempre me costaba y todavía me estoy reafirmando en poder sostenerlo. Sí, ese saber, esas campanitas o esa corazonada, siempre está ahí. Lo que pasa es que no le atendemos y menos le hacemos caso. Entonces nos dejamos más llevar por ese murmullo, por esas decisiones, por esas sumas de riesgos, de costos y beneficios. Lo que enseñamos, esta otra forma de vivir, tiene que ver con escucharse, porque la respuesta siempre está ahí y siempre está desde el comienzo. No hay que esperar ni irse para la playa una semana como hizo Silvia, no. Uno o una sabe, porque esa sabiduría parte justo de ese autoconocimiento que claramente implica el adquirir herramientas, sea a nivel individual, sea a nivel de entrenamientos grupales, que me permitan desarrollar lo que no me han enseñado ni en la educación en casa, ni en la escuela, ni en la universidad, que son esas habilidades sociales. Para elegir tienes que conectar primero el saber, verificarlo con lo que crees, elegir y ahí seguir adelante. Este libro, ¿verdad? Se llama Eligiendo Saber, es el libro de texto de la segunda fase de un entrenamiento que da Anandi, que se llama
generando presencia, en donde se desarrollan habilidades internas, una de las cuales es esta, la forma de cómo contactar el saber y permitir convertirlo en una elección. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de algo distinto al conocimiento. Esa es otra distinción importante. El conocimiento es simplemente la acumulación de teoría en la memoria y eso no me da sabiduría en sí. La sabiduría es aplicada, es desde la vivencia consciente. Necesita un observador que esté allí contrastando lo que cree, dándose cuenta de los sesgos en su interpretación subjetiva de las cosas, dándose cuenta cómo los miedos se le meten, cómo el insomnio decide por ella, cómo los ansiolíticos le afectan la claridad de sus decisiones y la concentración hasta en el trabajo. Todo ese trabajo es el que hay que hacer si queremos realmente llegar a ser personas que puedan canalizar su propia sabiduría para elegir en las relaciones. Los invitamos a visitar a nuestra página web para saber sobre nuestra próxima actividad. Vamos a examinar en un intensivo todo lo que hemos venido hablando en estas charlas, con ejercicios prácticos, con ejercicios somáticos, recopilando esos principios de cómo es necesario llegar a esa calma, a ese autoconocimiento para tener esa lucidez y esa sabiduría para elegir, y cómo esas elecciones siempre están direccionadas por un propósito de vida. Vamos a dedicar un buen rato para entender bien qué es eso del propósito y vamos a iniciar el proceso de construir nuestro propósito personal y si tenemos una relación o queremos tenerla en algún momento, lo que podría ser un propósito relacional. Ese fin de semana nos va a permitir regular nuestro sistema nervioso porque vamos a estar utilizando las gimnasias psicofísicas de la gimnasia integral. Bienvenidas y bienvenidos a profundizar este trabajo que requiere, por supuesto, continuidad. Hoy escuchamos palabras interesantes, nuevos horizontes para el ser humano que son realmente factibles en el tanto nos entrenamos. De lo contrario, se nos olvida y hasta ahí llegó. Gracias por unirse a este masterclass. Nos vemos la próxima.